ingeniera de telecomunicación. Pues, ¿cómo habéis entrado? ¿Cómo acaba un ingeniero de telecomunicación en el mundo de la ciberseguridad? Nos gustaría que nos contarais un poco vuestra experiencia, la experiencia de cada uno de vosotros, cómo habéis llegado a este mundo. No sé, si os parece, empezamos por Echan, por aquello de que, Álvaro, tú estás en casa, juegas en casa. Echan. Sí, vale. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Echan Sánchez. Como bien has dicho, Jesús, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Deusto. Y sí, yo también la mejor manera que pienso que de explicar cómo puedo haber acabado trabajando en este mundo de la ciberseguridad es un poco contando mi experiencia, porque bueno, yo termino la carrera, empiezo trabajando como auditor de seguridad en una empresa, realizando pues eso, auditorías de sistemas informáticos para soporte financiero, también realizando proyectos de consultoría, de implantación de sistemas. Entonces, ya tuve desde un principio un primer contacto con lo que era la seguridad de la información en el ámbito profesional, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, los proyectos me fueron llevando a hacer, bueno, proyectos más orientados a ciertas partes de la seguridad o de la ciberseguridad, y eso es lo que me llevó en un momento a hacer un cambio profesional y pasar a una empresa que era una ingeniería telemática, donde pasé a trabajar en el departamento de I+D. ¿Por qué? Pues también va un poco en línea con lo que yo siempre había entendido que quería hacer, ¿no? En mi carrera profesional y en el plano personal. Me gustan las telecomunicaciones, me gusta la electrónica, me gusta saber cómo funcionan las cosas, y entonces lo de la I+D como que me encajaba muy bien. Entonces, en esta empresa de ingeniería telemática, pues como ya digo, poder participar en proyectos de diversa índole con diferentes tecnologías, con retos, la verdad que bastante variados entre unos y otros, pues para mí era muy interesante. Y en todos estos años, sí que, volviendo al tema de lo de Teleco, qué aporta o qué puede sumar un Teleco en este ámbito, yo sí que vi que tener esos conocimientos en ciertas materias de lo que estudia un Teleco o las, no sé, las competencias que adquieres como ingeniero de telecomunicaciones, sí que las vi muy útiles, pues ya te digo, en diferentes aspectos tecnológicos, como análisis de tecnologías a implementar, partes más técnicas, partes más quizás de electrónica, de antenas. No sé, son aspectos que tuve ocasión de ponerlos en práctica, ¿no? Y bueno, lo que sí tenía en todos estos proyectos en los que estuve trabajando en I+D, el denominador común era la parte de la seguridad, ¿vale? Antiguamente se hablaba más de seguridad, no se hablaba tanto de ciberseguridad, pero bueno, sí, el securizar las comunicaciones, securizar los sistemas. Claro, eran proyectos de I+D con tecnologías que todavía no estaban suficientemente implementadas en la sociedad. Entonces, pues bueno, el tener ocasión de ver esas nuevas tecnologías, cómo securizarlas, cómo adaptarlas, pues bueno, fue un reto, como yo digo, interesante. Además de, bueno, poder ver cómo aplicar todo esto de la ciberseguridad en diferentes entornos. O sea, proyectos más relacionados con el sector industrial, más sector igual o más en el ámbito más ciudadano. Bueno, son cosas que personalmente fueron interesantes y creo que, como ya digo, la figura del Teleco podía aportar en un mundo que, bueno, quizás
sí que vemos que hay mucho informático, otro tipo también de perfiles más físicos, matemáticos, sobre todo ahora con la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, ¿no? Pero sí, no, como ya digo, un aporte interesante el que creo que podemos dar. Está claro que las comunicaciones y la IP Sí, exactamente. tienen que complementarse. Álvaro, ¿qué nos cuentas tú respecto de tu extenso bagaje hasta acabar en la seguridad? Pues lo mismo, Ana, a mí me pasó, bueno, que cuando era un ingeniero pipiolo y empecé a trabajar en IDOM, pues eso, vayan a Teleco y te van encajando cosas y como sabes de cables y sabes de voltios pequeños, pues te van entrando sistemas de lo que en su día era seguridad electrónica. Entonces, bueno, pues al final, como decía Chaun, pues bueno, pues tienes unos bagajes de sistemas, de electrónica, y luego esa otra parte, yo además me enfoqué hacia seguridad más física, con lo cual, bueno, pues esa parte la puedes estudiar, ¿no? Al final, nuestro currículum era muy amplio y no toda la vida son deberes y derivadas y ecuaciones, ¿no? Esas cosas raras que aprendíamos. Y al final es, bueno, pues aprenderte, estudiar legislación diferente, normativa. Y esa parte de la seguridad electrónica es lo que a mí luego pues, me ha llevado durante muchos años a trabajar, compaginar la parte de teleco pura con la parte de seguridad. Y no tanto ciberseguridad como parte de informática en sentido de ISO 27000 y demás, sino que más la seguridad electrónica, la que es más física porque se rodea. Y ahora sí que en los últimos años lo que hemos visto es que, bueno, pues que hay una convergencia importante en que la seguridad es una necesidad humana de sentirse seguro, pero hoy en día pues las TIC nos han ayudado mucho en cosas en la sociedad, pero también nos han complicado mucho la vida, ¿no? Elementos como la globalización, elementos como que hoy en día es fácil conectarte de un país a otro sin pasar por fronteras físicas, pues tiene grandes ventajas, pero hoy hace que un malote nos pueda entrar por la ventana de casa o por el router desde Ucrania o de la otra parte del mundo. Y entonces, ese concepto, bueno, pues de seguridad física que yo he ido trabajando, combinado con la parte nuestra de Teleco, pues fue lo que me llevó hace unos años a crear con un socio pues una empresa enfocada al mundo de seguridad integral, porque entendemos que ya no es separable el mundo físico de la seguridad con el mundo de la seguridad cibernética, ¿no? O la ciberseguridad. Y al final, y es un mundo que también, como decía Chaun, en que joder, nos encontramos con muchas personas que han estudiado informática generalmente y que la sociedad muchas veces interpreta que la ciberseguridad está muy enfocada en el mundo informático y yo soy firme defensor de que nuestro papel es muy importante, ¿no? Porque realmente el riesgo de los sistemas es el que estemos comunicados. Es decir, un ordenador aislado en un CPD, bueno, tiene su riesgo de que se incendie o que alguien entre por las puertas, pero el mayor riesgo hoy en día son los ataques remotos, que son los que son mucho más complicados de defender y de evitar. Con lo cual, bueno, pues por eso es luego que nos fomentar el que haya más gente trabajando con su perfil, trabajando en este sector. Muy bien, muchas gracias a los dos. Pues si os parece, pasamos a la siguiente parte del webinar, en el cual pues vamos a mostrar una serie de presentaciones. La primera de las cuales es una presentación de ciberseguridad de la empresa Perseus, a la cual Chaun pertenece, pero que hará José Concha, que es CEO de Perseus. José, todo tuyo, adelante. Hola. Hola, ¿se te oye bien? Dale a compartir. Os comparto la presentación. Bueno, antes de nada deciros que el Chaun y yo nos conocemos desde hace muchos años. Concretamente nos conocimos en esa empresa, esa ingeniería de telecomunicaciones en las que empezábamos a comunicar entornos, como dice Álvaro. Ya pasamos del dato local, del proceso accesorio que suponía los sistemas de información, a comunicar ubicaciones, a comunicar clientes y proveedores. Utilizábamos líneas basadas en ese protocolo inseguro que es TCP/IP. Empezamos a tener problemas
comunicábamos con Friend Relays, con X25, con líneas que incluso eran un poquito más seguras por lo propietarias o punto a punto que eran. Pero bueno, empezamos a beber de la ciberseguridad en aquella época. Se empezaban a configurar o a probar los primeros firewalls, se utilizaban proxies porque las líneas de comunicación no eran suficientemente rápidas. Bueno, y en ese contexto nos conocimos, ¿no? Bueno, pasaron los años y concretamente hace 2 años, pues habiendo pasado por varias empresas del ámbito de la ciberseguridad, considerábamos que había un nicho de mercado, había un ámbito que estaba muy necesitado de ciberseguridad y de protección para todos sus activos, como era la PYME, ¿no? Y un poco ese fue el objetivo, ese fue uno de los motivos del nacimiento de Perseus. Perseus es una empresa nacida en Euskadi, estamos en el Parque Tecnológico de Zamudio, capital vasco enteramente, y nos dedicamos única y exclusivamente al ámbito de la ciberseguridad. A ver qué tal se ve esto. Bien. Bueno, esta presentación que os traigo así es, sobre todo, está orientada a que todos aquellos que conozcáis poco lo que es la ciberseguridad tengáis una visión un poco más de conjunto. Muchas veces estamos relacionando ciberseguridad con tareas muy específicas como el hacking, como el análisis de vulnerabilidades. Bueno, hay un montón de aspectos, Álvaro ya ha comentado alguno, las regulaciones normativas, es decir, labores de consultoría relacionadas con proteger a las organizaciones y adecuarlas a modelos específicos. Bueno, os vamos a enseñar en unas poquitas slides cuál es el contexto que nosotros tocamos dentro de Perseus, ¿no? Bueno, el problema es un problema evidente que ya debemos de decir que es algo global, que venimos sufriendo desde hace unos cuantos años, desde que la conectividad ya se utiliza como la base de cualquier negocio, ¿no? Tenemos dispositivos conectados todos en casa, como las televisiones, que se actualizan automáticamente. Tenemos WannaCries que afectan a nivel global. Tenemos el cuarto espacio de la guerra que se ha convertido en ciberespacio. Tenemos, bueno, pues un montón de amenazas que ya prácticamente son inherentes a nuestra realidad. En el caso concreto de la PYME, la situación es más preocupante. La situación es más difícil porque la PYME no se ve objeto de ataque. La PYME considera que quién va a necesitar o quién va a querer acceder a estos datos. Yo tengo un antivirus, tengo una persona que me ha montado mis sistemas de información. No tengo recursos, no tengo capacidad de tener personal específicamente dedicado a proteger las infraestructuras. Entonces, es una realidad que la PYME es, dentro de nuestro ámbito productivo, pues es uno de los eslabones, a pesar de ser el mayor en cuanto a porcentaje, es el más débil, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual ya se empiezan a observar desde hace unos años iniciativas públicas que dinamizan o tratan de reactivar o impulsar, pues eso, la inversión en la protección de las organizaciones. Desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, como eslabón o punta de lanza con respecto a la protección de las empresas y organizaciones vascas, que aquí está representando Asier, a otros ámbitos como la SPRI o el Gobierno vasco, que tiene dotaciones presupuestarias importantes, ¿no?, para este ámbito. En cualquier caso, nosotros en abril de 2018 nos lanzamos a la piscina, vemos que hay un nicho importante. Estas organizaciones PYME son organizaciones que no han podido disfrutar de servicios, no existen servicios, los servicios de ciberseguridad siempre estaban orientados a las grandes corporaciones y nosotros queremos proteger a este tipo de organizaciones. Empezamos a montar la empresa, 3 socios fundadores, con un capital social por parte de cada uno de nosotros y, bueno, con la experiencia acumulada que teníamos en el sector, ¿no? A fecha de hoy, pues bueno, pues no nos está yendo mal. Han pasado 2 añitos, hemos cerrado 1,5 millones de euros en proyectos, nos hemos certificado, porque también es otro aspecto que consideramos fundamental. En el ámbito de la ciberseguridad, además de parecerlo, hay que serlo, es decir, hay que acreditar que eres seguro para dar servicio a los demás.
Por lo tanto, tenemos 2 certificaciones. Una es el Esquema Nacional de Seguridad, que es una certificación exigida a todas las administraciones públicas y a los proveedores de estas. Tenemos también la ISO 27000, que también ha comentado Álvaro. Y también estamos acreditados como CERT por la Universidad Norteamericana Carnegie Mellon. Este sello nos acredita o nos permite tener contacto directo con otros equipos de respuestas ante incidentes. Nos hemos metido también en el desarrollo de un plan estratégico y un plan de innovación. En este caso, Echaun es pieza fundamental porque va a dinamizar la parte de innovación. Nuestro proyecto se basa fundamentalmente en tecnología innovadora que permita acercar este tipo de servicios a empresas que no tienen capacidad de dedicar recursos importantes. Como os digo, nacemos aquí. Sí es verdad que nos alineamos con partners importantes. Trabajamos por ejemplo, con Dimension Data, ahora NTT, una empresa japonesa que presta servicios aquí también en la zona norte, y nosotros estamos complementando todo su portfolio de infraestructuras tecnológicas de comunicación, fundamentalmente, y de protección, con servicios de seguridad. Nuestra visión es ser un referente aquí en Euskadi en el ámbito de la ciberseguridad, ser reconocidos por clientes y por el propio sector. Y los valores que nos mueven a todo el equipo de Perseus es el objetivo de ser nuestros propios clientes. Es decir, nuestra intención es que los clientes nos entiendan como su departamento de seguridad. Ellos no podrán tener personal especializado debido a los costes, reciclaje, etcétera, que suponen, pero bueno, nos tienen nuestro SEI para ofrecerles el servicio de protección que necesitan en cada caso. Honestidad y confianza, porque ya os digo, algunos llevamos más de 25 años entregando servicios. Y luego, expertos con experiencia e innovación son los elementos que os digo que son fundamentales. Apoyarnos en esta innovación para poder entregar servicios de valor. En cuanto a partners principales, estamos trabajando con diversos fabricantes de infraestructura, de elementos de protección como Palo Alto y Fortinet, no sé si conoceréis, pero bueno, son referentes mundiales. Con NTT, que ya os he mencionado, para proyectos nacionales, incluso internacionales, y otros que son muy específicos, por ejemplo, en el ámbito de la divulgación y la sensibilización. Por ejemplo, estamos trabajando con Attack Simulator, una herramienta que permite hacer análisis de conocimiento y sensibilización del personal. Aquí estamos haciendo campañas gratuitas para valorar y evaluar el conocimiento que tienen las personas de las organizaciones con respecto a la ciberseguridad, y una vez evaluada, proponerles proyectos de adecuación. Otros partners con los que trabajamos, pues también, por ejemplo, Grupo Lanit está muy orientada a temas de inteligencia artificial. A Enor les conoceréis para todo el ámbito de consultoría de normalización. Y bueno, otros agentes que también intervienen en nuestra organización. Sin querer entrar en mucha profundidad, es lo que os comentaba al principio, ¿no? Lo que sí me parece interesante es que se entienda, para todos aquellos que son ajenos al mundo de la ciberseguridad, qué ámbitos se tocan dentro de lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad no solo son hackings, sino que empezamos de una parte alta de la organización, el ámbito directivo, el ámbito gerencial, el ámbito que toma decisiones tiene que ser sensible y conocedor de cuál es el riesgo en su organización. Su organización, ya quiera o no, está sometida a riesgos de TI. Entonces, en el ámbito de estrategia, lo que ayudamos es a evaluar el riesgo que tiene para el negocio toda la infraestructura tecnológica. En el ámbito de la concienciación y la formación, por ejemplo, lo que os he comentado, evaluar la concienciación y formación que tiene tu personal y la sensibilidad que tiene con respecto a este tema es fundamental para luego tomar medidas de mejora. Cumplimiento y gestión lo que hace es ayudar a las organizaciones a apoyarse en modelos ya solventes de organización en cuanto a cómo gestionamos la seguridad de la información. También ayudamos a organizaciones a implantar modelos que son ya normas, por ejemplo, Reglamento General de Protección de Datos, pues en el caso de las infraestructuras críticas, como ha comentado Álvaro también al principio,
hay una ley específica que protege las infraestructuras en el ámbito físico y lógico, desde el punto de vista de seguridad. Soluciones ITOT son esos elementos tecnológicos que protegen a las organizaciones. Es tecnología aplicada en la organización que le ayuda a proteger. Además de implantarla en proyectos llave en mano, inicio-fin, lo que le damos la posibilidad al cliente es de gestionar esa propia infraestructura que instalamos. Es decir, le instalamos la infraestructura y se la operamos. Y en caso de que tenga esos elementos de seguridad, detecten ciberincidentes o brechas de seguridad, pues tener un equipo de detección y respuesta que minimice los tiempos de actuación y, por lo tanto, minimice el impacto. Esos son todos los ámbitos que podemos decir que tocamos dentro de la ciberseguridad. No voy a entrar en cada uno de ellos, pero os voy a mostrar uno para que veáis un ejemplo práctico. Cuando hablamos de estrategia para decidir y hablamos de riesgo para el negocio, lo que ayudamos a las organizaciones es hacer ese análisis de riesgo cuantitativo y cualitativo para que él pueda valorar la relación que hay entre un impacto de ciberseguridad o una brecha de seguridad contra su producto o servicio. Es decir, cuánto impacta que mis infraestructuras tecnológicas se queden bloqueadas o hackeadas en mi cifra de negocio. Planes estratégicos de ciberseguridad para ayudarles a fasificar esas mejoras a lo largo del tiempo. Planes de gestión de seguridad que ya consideran espacios temporales más cortos, por ejemplo, de 1 año o 2 años. Planes de continuidad de negocio, que son elementos fundamentales para cuando ya has tenido una contingencia o una brecha de seguridad, saber cómo recuperar tus infraestructuras en el menor tiempo posible. Y luego planes de recuperación de desastre, que son una cadena de actividades o un proceso que se desarrolla para recuperar esa infraestructura en el menor tiempo. Como os digo, este es un ejemplo muy concreto de este ámbito relacionado con la estrategia. Y todos los que os he estado mostrando, lo que os he mostrado al principio, pues vienen aquí desarrollados. No me voy a enrollar con ellos porque darían para 1 hora cada uno de ellos, pero simplemente que entendáis un poco cuál es el ámbito. En cuanto a clientes con los que estamos trabajando, pues también es verdad que seguimos trabajando con los que venimos trabajando desde hace 20 años, prácticamente. Sí es verdad que ya tenemos organizaciones más pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, ese montón de logos que veis ahí abajo a la derecha son 42 entidades locales guipuzcoanas, ayuntamientos de Guipúzcoa, a los que les vamos a ayudar a implantar un modelo de gestión, Esquema Nacional de Seguridad y RGPD. Entonces, tenemos desde la gran administración pública, que puede ver representada por EGIE, a esas pequeñas corporaciones que tienen en su ámbito pues una línea de comunicación pues no demasiado potente y poca infraestructura de seguridad para protegerse. Nada más, como resumen, 2 ejemplos de proyectos. ¿Qué hacemos para los clientes? Hace un par de meses ganamos un concurso público en la Autoridad Portuaria de Bilbao, en la cual pues relacionábamos un poco el ámbito de monitorización, el ámbito de operación de la seguridad y el asesoramiento de los consultores, y apoyándonos en esa tecnología que veis ahí pintada como Wazoo, pues le dábamos una serie de servicios, ¿vale? Esa es la sensibilidad, ese es el nivel de madurez que estamos encontrando en algunos clientes ya. Los clientes ya nos exigen que les ayudemos en cumplimiento normativo, nos exigen que les ayudemos a gestionar incidentes, a vigilar la propia marca, a hacer análisis de ingeniería social, a hacer test de intrusión. Bueno, veis que hay una mezcolanza ahí de aspectos relacionados con la normativa y la gestión y aspectos mucho más técnicos. Pero bueno, esa es un poco la realidad que nos estamos encontrando en empresas de nuestro ámbito. Y por último, un proyecto que me parece muy interesante por cómo hemos hecho converger la parte de consultoría con la parte más técnica, es este que os digo. Este proyecto de los ayuntamientos de Guipúzcoa es muy interesante porque utilizando muy pocos recursos personales, básicamente con 2 o 3 consultores expertos y a través de una plataforma colaborativa y de gestión de la seguridad,
conseguimos desarrollar pues, 42 proyectos en paralelo a la vez, ¿no? Entonces, lo quería reseñar como proyecto interesante desde el punto de vista tecnológico y de innovación. Cómo la tecnología, la conectividad y el trabajo colaborativo nos está permitiendo hacer, por ejemplo, proyectos de consultoría de otra manera, ¿no? De una manera mucho más barata y más eficiente. Y nada más, simplemente quería enseñaros un poquito qué era una empresa de ciberseguridad. Y nada, para cualquier duda que tengáis, cualquier aclaración, cualquier ampliación de información, pues estoy aquí con vosotros en la tarde o cuando queráis. Muchas gracias, José Ramón. Nada. Bueno, y seguidamente pasamos a la presentación que nos va a hacer Asier Martínez, que es el responsable del CERT, del Basque Cyber Security Center, aquí en Euskadi. ¿Vale? Asier, tienes 10 minutos o unos pocos menos. José Ramón nos ha entendido. Nada, tira. A ver si acabamos en hora, para no aburrir a la gente. Gracias. El segundo que voy a compartir. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Vale, un segundo. ¿Visualizáis bien la presentación? Sí. Muy bien. Vale, perfecto. Bien, bueno, en primer lugar, gracias por invitar al Centro Vasco de Ciberseguridad a participar en la iniciativa. Nos parece muy interesante. Todo lo que sea contribuir a dar respuesta un poco a todas las necesidades que hay que cubrir en el ámbito de la ciberseguridad. Yo voy a andar brevemente en varias cuestiones. Uno es un poco el tema de las amenazas actuales existentes y luego desde la administración pública, nosotros somos el organismo público designado por el gobierno vasco para fomentar la aplicación de ciberseguridad en Euskadi. ¿Qué medidas tomamos que pueden ser de utilidad tanto a proveedores de ciberseguridad como a potenciales clientes? En cuanto a la situación, hay que entender que la ciberseguridad principalmente tiene un impacto económico. Hay un estudio de McAfee que lo contabiliza en 490.000 millones de euros. Es una estimación superior incluso al tráfico de drogas y al tráfico de armas, ¿vale? Ya no solo es únicamente el impacto económico, sino hay otro tipo de impacto ya más allá, que afecta a la continuidad de las propias organizaciones. Otro estudio de Kaspersky confirma que el 60% de las pymes que reciben un ciberataque no se recuperan y cierran en un plazo posterior a 6 meses. Y esto es principalmente pues, porque no tenían al final planes de contingencia, planes de recuperación y que no habían asegurado lo que tiene que ver todo con la continuidad del negocio. Es cierto que tradicionalmente se atribuye esto de la ciberseguridad una perspectiva que desafortunadamente se ven dando los medios de comunicación o incluso cine, series y demás, y la actual. Hay que entender que el negocio del cibercrimen ha evolucionado, se ha profesionalizado en los últimos años. Son empresas cuya estrategia es obtener beneficios con el mínimo riesgo posible y el mayor retorno de inversión. Es decir, hay empresas que se dedican expresamente a atacar sistemas, a desarrollar programas para robar información y a intentar, engañar a los usuarios, sistemas, etc. Entonces, en cuanto a la persistencia, hay un dato que me resultó muy interesante, que es la estimación más optimista, dice que tardamos 49 días en darnos cuenta de que nuestros sistemas se han visto comprometidos. Es decir, tardamos cerca de 2 meses en darnos cuenta de que alguien ha accedido ilegalmente a nuestros sistemas con lo que puede hacer durante todo esto. En cuanto al nivel de afección, sí es cierto que en general pues, la gente tiene la falsa sensación de que esto no afecta, digamos, a la ciudadanía en general o a las pymes, sino que afecta a las grandes empresas. En el año 2017 se estimaron que 978 millones de personas se vieron afectados por un incidente de ciberseguridad, en todas sus vertientes. Estafa, suplantación de identidad, infecciones por malware, etc. Esto es un 13% de la población mundial.
Si lo atribuimos, lo acercamos en el ámbito de Euskadi, esta es la evolución de los ciberdelitos gestionados por la Ertzaintza en los últimos años. Vemos que hay un incremento exponencial y también hay que tener en cuenta que no todo el mundo reporta los incidentes que sufre, porque todavía hay ciertas reticencias en algunos casos cuando lo que hay que hacer es precisamente el alertar siempre que sufrimos un incidente de ciberseguridad para fomentar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan realizar las investigaciones oportunas, bueno, para poder detener a los responsables. En cuanto a cómo proceder, bueno, principalmente yo comentaría dos ámbitos. Uno es la aplicación de medidas técnicas. Hay que implementar medidas técnicas, seguridad endpoint, firewalls, segmentación de redes, bueno, unas copias de seguridad, una serie de medidas. Y desafortunadamente todavía no siempre se destinan los recursos necesarios porque la ciberseguridad es como algo intangible. Los consejos de dirección no acaban de ver el beneficio o la necesidad de aplicar medidas técnicas para proteger sus sistemas. Pero hay que entender que la ciberseguridad también forma parte del negocio. Y ya no solo por la protección, sino también como la ventaja competitiva que resulta la ciberseguridad, porque cada vez es más habitual que los clientes exijan a sus proveedores que apliquen ciertas medidas para asegurar, bueno, el cierto nivel de protección. Por eso es tan importante el confiar en las empresas proveedores de ciberseguridad, bueno, para evaluar un poco el nivel de seguridad de tu empresa, elaborar planes directores de cara a preparar, digamos, un plan estratégico de mejora con hitos claros para abordar, para saber en todo momento en cómo estamos y en qué riesgos somos capaces de asumir y con cuáles no podemos asegurar la continuidad de nuestro negocio. Y ya no solo es las medidas técnicas, sino que hay otra parte fundamental que es la parte de la concienciación. Normalmente se tiende a entender que la ciberseguridad es algo que afecta a la gente del departamento de informática, a los de sistemas. Esto no afecta a nadie más, cuando en realidad no es así. En los incidentes de ciberseguridad se involucra siempre al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento Jurídico, a la alta dirección, al Departamento de Comunicación. Afecta a todos los ámbitos de una organización. Por eso es tan importante el poder trasladar a los propios empleados de la organización que forman parte de esa línea de defensa frente a los incidentes de ciberseguridad. Y es que por muchos incidentes que haya, la mayor parte, si se analiza, no tienen una complejidad técnica muy elevada. El vector de entrada principal, cerca del 90%, según estiman algunas estadísticas, es el correo. Y por el correo llegan bueno, correos de phishing, fraudulentos, subvenciones, estafas. Entonces, si hacemos especial hincapié en concienciar a todos los componentes de la empresa, a todos los miembros de la empresa, en la importancia de su labor y de que ellos no tienen que caer, bueno, en cierto tipo de engaños que pueden afectar a toda la organización, dificultaremos significativamente el trabajo de los cibercriminales. Porque invertir en concienciación al final es invertir en el futuro de tu organización. En cuanto a la labor que realizamos desde un organismo público, como el Centro Vasco de Ciberseguridad, trabajamos mucho el apoyo a las pymes y especialmente a la industria. Por ejemplo, licenciamos o elaboramos ciertas guías técnicas que sirven para las empresas industriales como camino que deben recorrer, apoyados lógicamente en los proveedores de ciberseguridad, para alcanzar un nivel de ciberseguridad óptimo. Tenemos en nuestra página web pues, el mapa normativo de ciberseguridad industrial, la guía para la creación de un sistema de gestión de ciberseguridad industrial, documentos para la evaluación de la situación actual en las empresas. Entonces, todos esos documentos los ponemos a disposición de las empresas de Euskadi para que puedan un poco avanzar en esta. Y yo creo que nuestra principal arma para ayudar a las empresas es el programa de ayudas. Hace 2 años pusimos el Gobierno vasco, a través de SPRI, el Centro Vasco de Ciberseguridad forma parte, puso en marcha el primer programa de ayudas enfocado a empresas de entornos industriales. Al final tiene un triple objetivo. El primero de ellos es elevar el nivel de protección de las empresas. El segundo es contribuir a la competitividad de las empresas, precisamente por esa protección. Y el tercero es dinamizar el sector de la ciberseguridad.
En la primera edición aprobamos 102 proyectos y asignamos 1 millón de euros. En la edición del año pasado aprobamos 222 proyectos y asignamos 2 millones de euros, lo cual repercutió en un volumen, creo que fue de negocio, de cerca de 4,5 millones de euros. Y este año hemos empezado el programa hace relativamente poco, unas 3-4 semanas, y bueno, estamos un poco también expectantes del nivel de aceptación. A nosotros nos sirve ya no solo por fomentar el nivel de protección de las organizaciones y como os decía, dinamizar el sector de la ciberseguridad con los proveedores locales, sino también para tomar el pulso al paciente. Porque por la tipología de proyectos que aprobamos, sabemos el nivel de madurez de las organizaciones y nos puede servir a nosotros para luego poner en marcha iniciativas que contribuyan precisamente a mejorar ese nivel de madurez. Para ayudar a las empresas a elegir compañero de viaje, lo que hicimos fue en 2018 elaborar el primer catálogo de empresas de ciberseguridad de Euskadi. Aparecen representadas más de 100 organizaciones, fabricantes, mayoristas. Vamos a publicar en las próximas semanas la nueva edición del catálogo. En nuestra página web está el buscador y nos sirve también para que cuando vamos afuera, vamos al extranjero, damos visibilidad del ecosistema vasco de ciberseguridad. Porque dentro de todo este catálogo de empresas, por ejemplo, hay 21 startups. Afortunadamente, Euskadi, por su fuerte ecosistema industrial y por su tradición en emprendimiento, no tiene miedo, digamos, a lanzarse a abordar ideas, como el caso que nos ha comentado Joserra en Perseus. Entonces, surgen diferentes iniciativas para dar respuesta a las necesidades que nos están cubriendo. Si lo comparamos con el volumen de la densidad de startups de otras regiones, otros países, tenemos un volumen muy significativo y somos uno de los, digamos, de los hubs de ciberseguridad más importantes de Europa. Otra de las iniciativas que tenemos en marcha, que puede servir para las empresas, es el Basque Digital Innovation Hub. Esto al final lo que se traduce es una red conectada de activos y servicios que están orientados a la formación, a la investigación y al testeo. En lo que se traduce es que al final hay distintos nodos, entre los que está el de ciberseguridad, que son 5 laboratorios que están enfocados a el desarrollo de proyectos de industria 4.0, de blockchain, de certificación de productos, smart grid, automoción, y el que veis en la foto es el de Mineno, que está orientado al entrenamiento y la capacitación. Toda esta información está disponible en nuestra página web y está también accesible en la página web de Sprit. Y os animo a que, bueno, a que podáis, a que la consultéis, porque entiendo que muchas de las iniciativas que llevamos a cabo pueden resultar de utilidad. Aquí tenéis un poco la información de contacto abajo. Cualquier duda que tengáis, pues estaré aquí, encantado de intentar ayudaros. Y creo que me he ceñido en la medida de lo posible al tiempo. Así es. Muchísimas gracias. Así es. Qué ricasco. Nada. Bueno, y finalmente pasamos a la presentación de RKL, de Álvaro Ubierna, que es el CEO de RKL, quien nos va a contar pues otro aspecto también muy interesante dentro del ámbito de la seguridad, más orientado a lo que es la seguridad física, pero que inevitablemente pues está relacionada también intrínsecamente con el ámbito de las telecomunicaciones. Álvaro, perfecto. Todo tuyo. Adelante. ¿Se me ve ya la presentación? ¿Se ve? Se te ve perfectamente. No, pero a mí no, digo la presentación, a mí... Se te ve la presentación, me quería decir. Vale, perfecto. Vale, venga, estupendo. Vale, bueno, pues un poco, como decía... Disculpa, Álvaro. ¿Sí? Lo único, el formato, no sé si todos la veis un poco entrecortada. O me pasa solo a mí, perdonad. Sí, se ve, no se lee la parte final. A ver, sí, se ve un poco entrecortada. Como si le hubieras Vamos a ver. Vamos a ver si es... ¿Ahora? Es un tema de formato, ¿no? Está igual que antes. Igual que antes, vamos a ver y vamos a intentarlo. Otra cosa diferente. ¿Ahora?
Pues ¿Se ve? igual. Se corta por la derecha Pues y por yo, abajo. yo la veo... Igual es porque la presentación está en 16/9 y el formato es Sí. 4/3 el que se visualiza. Eso es. Vale, Eso es. pues sí, bueno, pues sería 200, bueno, igual si lo hacemos con el... Vamos a intentarlo otra forma. Si intentamos, si le quito... Vamos a ver, aquí... ¿Hay algún ingeniero que nos pueda ayudar, por favor? Uf. Bueno, ahora se ve mal, ¿no? Lejos, ¿no? Bueno, pues así vamos, así va, tiene que ser. ¿Se ve cortada por dónde? Para que yo sepa, por los laterales. Sí, se ve la parte superior izquierda. Y la parte derecha solo parte se ve se da importancia, pero solo Hasta la importa. la importa. La importa, profe. Vale, Y luego vale. colegio Bueno, oficial. y a ver, y por abajo se ve colegio oficial. Colegio oficial solo. Ya, es que, vale, pero es que si lo doy así lo veis igual más pequeño, Así ¿no? se ve más, sí. Así ¿Se ven más así? Sí. Venga, vale, pues haremos así. Prueba, exacto, eso mismo que estás haciendo. Así mejor, venga, vale, pues nada, pues... y así ganamos. Vale, ganamos visión. venga, pues sin liarnos mucho más. Lo que yo quería un poco enfocar era una parte, bueno, pues la parte más amplia de la seguridad, ¿no? Hoy en día está muy de moda hablar de la ciberseguridad porque es una amenaza pues muy novedosa, pero bueno, al final es una parte de la seguridad en sí mismo. Entonces, bueno, yo quiero contar mi experiencia en este sector, cómo tratamos de unir, bueno, esas dos partes, ¿no? Que claro que la ciberseguridad es una parte de la seguridad. Podría avanzar un poco más rápido. Lo que antes os comentaba del yo por qué, bueno, pues en IDOM me tocó hacer cosas de cámaras y aprendí seguridad. Luego he trabajado por mi cuenta en esta parte que trabaja de freelance, y en RKL ya hemos creado una empresa enfocada a la seguridad integral. Y aquí tengo una doble pata que es muy importante. Mi grado de ingeniero de telecomunicación, mis estudios, y luego mi titulación como director de seguridad, ¿no? Es decir, combinas la parte esta de la seguridad con lo que hablamos de diagnósticos, riesgos, medidas de seguridad, con la parte más de teleco. Porque nos encontramos con que, bueno, porque eso, como decía, está muy de moda hablar de ciberseguridad, pero al final lo que está por detrás es que la seguridad es una necesidad humana, ¿no? La ciberseguridad no es más que una parte de esa seguridad que al ser una amenaza social tan nueva y es recién llegada, pues nos tiene un poco a todos pues acongojados, ¿no? Porque nos pega por todas partes. Es decir, estamos todos muy acostumbrados a la seguridad física, es decir, ninguno se nos ocurre dejar el coche con las puertas abiertas, las ventanillas bajadas en medio de una gran ciudad y con las llaves a la vista o una cartera, pero muchas veces dejamos un móvil sin claves o tenemos, bueno, pues eso, el ordenador sin las adecuadas medidas de seguridad. Entonces, lo que tenemos asumido de procedimientos de seguridad físicos o más tangibles durante muchas décadas, porque nuestros abuelos enseñaron a nuestros padres y nuestros padres a nosotros, en el mundo de la ciberseguridad, pues son apenas un par de décadas o 3 o 4 décadas, pero ha costado mucho más. Entonces, nosotros, bueno, yo por eso cuando me metí en este mundo y con mis socios para crear la empresa, veíamos necesario el enfoque integral de la seguridad. Y aquí nos encontramos en que tenemos ya amenazas que son ciberfísicas. O sea, no hablamos de que haya riesgos que nos atacan físicamente a un edificio o a nuestros bienes, o otros que son a por la información. Hay ya actores en este mundo que atacan de ambas formas. Utilizan la parte física para atacar la parte cibernética, digamos, de nuestros sistemas, la parte de la información, y otros actores que utilizan la parte de lógica de los sistemas para atacar en nuestro mundo físico, ¿no? Y bueno, luego veremos algún caso particular. Hoy en día, bueno, no sé, los que llevamos ya trabajando unos años en el mundo de seguridad, sabemos que hace 20 años tú montabas unas cámaras de vigilancia, tenía un cable coaxial que te iba a una matriz de vídeo y hay unos monitores. Y eso, o sea, tenías que entrar con tijeras o con un alicate para no funcionara. Hoy en día la realidad es que las cámaras IP, todos los sistemas son IP, está todo conectado en la nube y es todo accesible, al igual que, bueno, pues que el punto de acceso o los sensores IoT que tenemos en nuestras ciudades
o el ordenador de nuestra casa. O incluso, bueno, pues hasta los sistemas que tenemos dentro de casa de conectados, electrodomésticos conectados, como pueden ser, bueno, pues la parte de Alexa o la parte de, bueno, pues de otros sistemas, ¿no? En neveras, robots de cocina y demás. Es decir, hace un par de años veíamos este ejemplo de que, bueno, pues un hotel de Suiza fue cibersecuestrado a base de, bueno, de bloquear el control de accesos de las habitaciones. Es decir, no se podían abandonar las habitaciones. Ese ataque hacker tuvo un efecto físico muy claro, ¿no? Y esa es la realidad en la que nos encontramos. En este mundo, la nueva seguridad tiene un montón de componentes nuevos que nos hacen, bueno, pues tener que plantear la forma diferente, como es la globalización. Antes, la seguridad, bueno, controlábamos nuestro entorno y teníamos, bueno, pues eso era una forma más fácil de evitar los riesgos. Hoy en día la globalización hace que seamos objetivo tanto de un enemigo en Euskadi como de un enemigo en Ucrania o en China, como antes decía, o en Bolivia, ¿no? Y a la vez a una persona que tenga malas intenciones en cualquier país del mundo, con los ataques cibernéticos, puede con una mucho mayor efectividad económica, pues llegar a mucho más atacantes. Tenemos una fragmentación tremenda en el mundo de seguridad porque bueno, pues porque lo habitual es que en nuestras empresas tengamos gente responsable de vigilancia o de las cámaras, gente responsable de los sistemas informáticos, otros responsables del mantenimiento, pero todo eso que es seguridad depende de diferentes cabezas y eso es un problema. El mundo TIC y las tecnologías TIC nos ayudan a muchas cosas y nos ponen zancadillas en otras, es decir, nos ayudan a tener más control de nuestros sistemas, pero a la vez estamos abriendo la ventana a muchos riesgos bueno, de todas partes. Sabemos que todo este mundo tan complejo de la seguridad o lo atacamos de una forma innovadora o va a ser imposible poder controlarlo. Y luego el entorno de seguridad cada vez es más complejo, el apartado legislativo. Cada vez hay más normas, más legislaciones. La globalización nos hace que la legislación mundial afecte ya por todas partes. Entonces, estos 5 factores aquí reflejo pues hacen que la seguridad, bueno, pues requiera un enfoque diferente. Nosotros en nuestra empresa, y bueno, yo no hablo de RKL, pero bueno, un poco por decirlo brevemente, RKL somos una empresa de reciente creación de hace 3 años, enfocada como especialistas en la seguridad integral, es decir, trabajamos en el mundo físico y en el mundo lógico, esos dos hemisferios que podemos ver, y a la vez en el doble sentido de la palabra seguridad en castellano, que en otros idiomas como francés o inglés se diferencia claramente, ¿no? Como es la safety y la security, es decir, el enfoque contra actos intencionados, que es la security, o actos no intencionados o accidentales, como es el safety. Para nosotros nuestro enfoque es este círculo de 4 sectores en el que depende en qué cliente o en qué situación nos encontremos, pues hay que reforzar una u otra. Pero creemos que ninguna de estas partes se pueden separar de las demás. Por eso, bueno, pues el enfoque global, convergente e integral es tremendamente necesario. Antiguamente cuando hablamos de riesgo en la seguridad, hablamos de personas y de bienes. Luego entró el componente de la información y luego hoy en día nadie podrá decir que la reputación no es algo a proteger en nuestras empresas o entidades, ¿no? Por eso, bueno, el planteamiento de cómo cuidar la seguridad de una institución o de una sociedad ya ha de recorrer todos estos apartados. Nosotros solemos trabajar basándonos en estándares internacionales, que aparte de los conocidos ISO 27000 y demás en aspectos concretos de ciberseguridad, bueno, pues nos gusta mucho un estándar internacional que está basado en la gestión de riesgos, es decir, para poder asegurar, valga la redundancia, la seguridad de una sociedad, de una institución, de una empresa, primero hay que basarse en ver cuáles son sus activos, hacer un diagnóstico de su situación, analizar sus riesgos y luego se tomarán medidas. Es la forma que tenemos nosotros de trabajar y creemos que es necesaria hoy en día por la complejidad de nuestro entorno. Por otra parte, la seguridad, y cuando hablo de seguridad hablo de ciber o de física, se basa en 3 patas muy importantes. Muchas veces tendemos a centrarnos en la tecnología, porque creemos que por tener un presupuesto brutal
en sistemas o en las últimas novedades, pues que está todo solucionado, pero si la tecnología no la acompañamos de unas personas adecuadas, bien motivadas y adecuadamente formadas, no tiene sentido. Y si esto no está apoyado en una serie de procedimientos que nos ayuden a controlar todo este sistema, la seguridad, bueno, pues va a seguir teniendo muchas brechas. Por eso entendemos que siempre, bueno, pues que el enfoque debe ser global en estos tres apartados. Nosotros cuando creamos la empresa enfocada en seguridad integral, bueno, pues uno de los pilares sobre los que arrancamos fue que ya existía una legislación que se enfoca hacia esa seguridad integral. Y de hecho, bueno, pues es la ley PIC en España, que bueno, esto proviene del siniestro caso, bueno, del episodio de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cuando se dieron cuenta de cuántas brechas de seguridad existían en un país. Se creó allí una legislación enfocada en identificar los sectores críticos y cómo protegerlos. Esa legislación fue copiada en cierta forma en Europa y en el año 2008 en Europa y en el año 2011 se transpuso la directiva europea a la ley española, a la ley PIC, que se llama, de protección de infraestructuras críticas, donde se identifican una serie de sectores críticos para el Estado, pues como aquí vemos, energía, aeroespacial, nuclear, administración, las TIC, las administraciones públicas, transporte, y luego el Estado, el CNPIC en este caso, que es un organismo dentro del Estado, es quien define dentro de cada sector qué empresas o qué instituciones son operadores críticos y a ellos les dice cuáles son sus infraestructuras críticas que han de proteger especialmente. Y aquí viene lo importante, es que dice, señores, sus riesgos y su seguridad es integral. No me hablen de incendios, no me hablen de robos, no me hablen de ataques cibernéticos, no me hablen de que se caiga la luz. Quiero que su empresa, su instalación siga funcionando. Y esta ley lo que hace es poner el dedo en el máximo directivo de la empresa, el señor Botín en su día con el Banco Santander, o el presidente de Telefónica, y dice, usted, señor máximo directivo, tiene la responsabilidad de que se cumpla esos niveles de seguridad adecuados en su empresa, porque eso depende de usted, en parte depende del país. Y eso dio, bueno, pues dio lugar a un movimiento en el que se trabajó mucho en la conjunción de la seguridad física con la seguridad ciber, que hasta entonces siempre andaban muy por separados, ¿no? Entonces, en las empresas tiene que haber un responsable de la seguridad completa, que luego tendrá, bueno, pues sus responsables de áreas encargadas. Y esta parte, bueno, esta legislación, bueno, creemos que ayuda mucho a este enfoque integral de la seguridad. Por no enrollarnos mucho más, y aquí hablando de qué cosas pueden hacer ingenieros como nosotros en el mundo de la seguridad, pues hablamos de trabajar a nivel de ingeniería, diseñando sistemas, y me da igual que sean físicos o que sean ciber. Hablamos de consultoría, es como apoyar a clientes para que sepan cuáles son sus riesgos, cuáles son sus brechas de seguridad y cómo mejorar, auditar los sistemas, ayudarles en la formación, ayudarles a implantar mejoras y luego también ayudarles en la explotación. Hoy, bueno, hay sistemas para todo tipo de necesidades, pero luego cada vez hay más sistemas que nos ayudan a gestionar adecuadamente la seguridad de una institución o de una entidad. Y por ir acabando, el enfoque un poco de esta jornada, donde queríamos hacer fuerza es que creemos que el teleco, la teleco, somos un profesional que podemos jugar un papel muy importante en este sector, bueno, pues porque somos ingenieros, ¿no? A veces quitándonos el apellido ese de telecomunicación, podemos cubrirnos unas áreas con más fuerza con la parte de certificación en ciberseguridad, como la ISO 27000, la ISACA. Podemos habilitarnos como director de seguridad para cubrir otros aspectos. Somos muy transversales. Las tecnologías son fundamentales como soporte de cualquier sistema de seguridad, con lo cual ahí tenemos un bagaje muy importante. Y la realidad es que la gente que estamos en el sector estamos muy bien valorados por nuestros clientes en ese sentido, ¿vale? La ciberseguridad es un sector que, como diga Asier, por su formación, está muy asociada con los informáticos y creo que tenemos que pelear para recuperar el espacio que nos merecemos. Entonces, por eso que uno de los objetivos de esta charla era comentar posibilidades de negocio y animar a gente que esté buscando pues, oportunidades a trabajar en ello. Y sin más, no os quiero dar más la lata. Muchas gracias por atender y cualquier pregunta que tengáis, encantado de contestaros. Muy bien, muchas gracias, Álvaro.
Bueno, pues nada, agradeceros a todos, a los tres ponentes, a los 4 ponentes que habéis asistido. Yo creo que nos habéis dejado, a mí por lo menos me habéis dejado pues 3 ideas, yo creo que muy interesantes. Por un lado, el capítulo de concienciación que Asier nos ha trasladado respecto a la importancia de la seguridad en las empresas, cómo la ciberseguridad pues puede llegar incluso a provocar el principio del fin de una empresa, y que es algo que tenemos que cuidar. Y luego pues, la visión del especialista Perseus, que desarrolla pues, soluciones, planes integrales de ciberseguridad precisamente para prevenir lo anterior. Y finalmente pues esa traslación hacia el mundo físico, hacia al plan general de seguridad, porque podamos decir que traslada el concepto de seguridad a todos los ámbitos de la línea de negocio de una empresa. Lo dicho, muy interesante, muchísimas gracias. Y si os parece, pasamos a la parte de las preguntas. No sé, Salva, si tenemos por ahí preguntas que nos hayan trasladado los asistentes por el chat. Salva, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Se te escucha, sí. No, yo no sé, no sé si Salva me oye o... Bueno, pues mientras Salva se conecta o resuelve sus problemas de conexión, a mí me gustaría lanzar una primera. Asier, a la información que tenemos en el Basque Security Center se puede preguntar, se puede asistir desde fuera de Euskadi, cualquier empresa, cualquier persona, cualquier profesional interesado en la información que tenemos puede acudir al Basque Security Center. Bueno, el Basque Security Center, el Centro Vasco de Ciberseguridad, es una iniciativa del Gobierno vasco. Entonces, nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es verdad que tenemos distintos públicos objetivos, tenemos iniciativas que están enfocadas, por ejemplo, a la administración pública, pero nos enfocamos principalmente a todo lo que tiene que ver con empresas y yo haría especial hincapié en las que tienen que ver con entornos industriales, en fomentar lo que es la aplicación de ciberseguridad para que sean competitivas y para que estén protegidas. Y luego hay otra vertiente que es en dar visibilidad de todo lo que se hace en ciberseguridad de cara a atraer inversión y de cara a atraer talento, porque estamos bastante faltos en muchas ocasiones de poder cubrir ciertas vacantes. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nos limitamos al ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en distintos públicos objetivos, pero nos limitamos. Con lo cual, todos nuestros servicios son gratuitos, pero tienen estos públicos objetivos. Muy bien, muchas gracias, Asier. Me dice Salva que no hay más preguntas por el chat. Vale, yo quería, perdona, una pregunta para Asier. Ahora, bueno, realmente nos hemos dado cuenta que esta pandemia nos ha hecho avanzar en el mundo de transformación digital en un mes lo que no hemos avanzado en 10 años, ¿no? O sea, nos ha pegado un empujón al teletrabajo que estaba ahí renqueante desde hace un montón de tiempo, y esto somos conscientes de que al final supone que se pongan las pilas las empresas en sistemas adecuados, procedimentados, que funcionen, pero también son riesgos. Oye, ¿habéis notado aumento de consultas por esta necesidad? Es decir, por el hecho de que muchas empresas hayan tenido que subir al carro apresuradamente de los sistemas tecnológicos para el teletrabajo. Sí, así es. Al final, parte de la labor del centro es un poco tomar el pulso al paciente, es decir, monitorizar para ver cómo estamos. Porque es cierto que normalmente hay mapas de riesgo-estado, pero no es tan habitual que haya mapas de riesgo-región. Y no es lo mismo el ecosistema industrial de Euskadi que el que pueda haber en otras regiones o en otros países. Entonces, por ejemplo, desde el momento en el que se
inició el estado de alarma, en un plazo de 3 días notamos un incremento de cerca de un 25% de los sistemas orientados al teletrabajo, o sea, de la conectividad. Lo cual pone de manifiesto es que muchos de los organismos pues, no estaban preparados para bueno, ofrecer el trabajo desde en versión remota y tuvieron que adaptarse de una manera bueno, muy repentina, lo cual desafortunadamente en algunos de los casos no se hace desde una perspectiva, digamos, de ciberseguridad, sino simplemente de funcionalidad, en lo cual puede suponer riesgos. También hemos notado un incremento del volumen de incidentes que recibimos, un 30% más con respecto al mes anterior. Y antes intentaba hacer especial hincapié en la parte de concienciación, porque el 50% de los incidentes que nos llegan son fraudes. Y son fraudes, como os decía antes, que no tienen una complejidad técnica muy elevada, sino que es cuestión de establecer una serie de pautas de actuación o de ciertas normas de uso de la tecnología, de uso responsable de la tecnología y de uso seguro, que lo que hacen es poder identificar de una manera sencilla todos estos riesgos y evitar que se conviertan en amenazas. Entonces, al hilo de lo que decías, sí hemos notado eso, un incremento en la superficie de exposición de las organizaciones, un incremento en el volumen de amenazas. De hecho, vemos que esto ya no es de los últimos meses, sino ya tradicional en los últimos años, últimos 2 años, cada vez se ataca más a la cadena de suministro, es decir, no se ataca directamente a las organizaciones que proveen o que destinan grandes recursos a su protección, sino que atacan directamente a su cadena de suministro, que quizá no está tan concienciada sobre la necesidad de aplicar ciberseguridad. Y por eso cada vez es más habitual que se exija a la cadena de suministro que implemente medidas, porque supone un riesgo dentro de tu actividad. Entonces, al hilo de esto, no hay que tener miedo, digamos, al uso de la tecnología, pero hay que ser conscientes, como tú dices, de los riesgos y implementar las medidas necesarias para poder desarrollar tu actividad con normalidad. Lo mismo que conducimos aun a sabiendas del riesgo que puede haber, pero conducimos con ciertas normas, pues el hecho de exponer, digamos, nuestra actividad o nuestro negocio a ciertas amenazas se puede hacer, pero manteniendo ciertos controles. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Asier. Una pregunta. ¿Existe, desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia, algún sector que sea más vulnerable que otro respecto de la... Bueno, pues ya que hemos tocado los 2 ámbitos de la ciberseguridad por un lado y de la seguridad más global por otro? Sí, bueno, tradicionalmente el sector quizá más afectado por las amenazas o las ciberamenazas era el sector bancario, pero al final por la fuerte regulación y por la gran cantidad de recursos que han destinado, bueno, pues su nivel de madurez es muy significativo y es mucho mayor que otros ámbitos. Últimamente lo que estamos viendo es que las amenazas se enfocan bastante en el sector sanitario. Al final hay que entender que toda la información, registro de pacientes o información médica es de interés, ya no son para comercializar principalmente con ellas o para muy diversos ámbitos. Entonces, hemos visto que gran parte de las amenazas se enfocan primero en el sector sanitario y luego también en temas de industria energética. Ha habido casos de infraestructuras críticas, como adelantabais antes, que se han visto afectados por incidentes de ciberseguridad, dejando sin suministro, digamos, a gran parte de la población. Por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado nosotros recientemente, una iniciativa que hemos liderado desde el Gobierno vasco, es enfocado al sistema sanitario de Euskadi, a Osakidetza, el evaluar el nivel de ciberseguridad. Entonces, hay coordinación entre los diferentes agentes involucrados. Antes comentabais EGIAE, Osakidetza, nosotros y otros que participan, y lo que hacemos es evaluar un poco la situación actual y definir un plan estratégico, como os decía, para proteger esos sectores que entendemos que pueden verse más afectados. Otro de los proyectos, por ejemplo, interesantes que hemos abordado últimamente, o sí más destacables,
hemos analizado el parque móvil de gobierno vasco. Hemos evaluado los coches desde una perspectiva de ciberseguridad, analizando, pues eso, qué riesgo puede suponer para el personal público que los utiliza y qué requisitos se deberían implementar en las futuras contrataciones públicas para que los proveedores que opten a ellas las incorporen y así construir una sociedad más segura. Entonces, cada vez estamos viendo que va evolucionando las amenazas hacia el sector que entienden que pueden afectar en mayor medida. Pero es cierto que hay que entender que en general las amenazas afectan de manera masiva e indiscriminada. Lo que buscan, como decía antes, es obtener el mayor retorno de inversión con el menor riesgo posible. Con lo cual, todos podemos vernos afectados, desde la empresa más grande hasta la más pequeña o a nivel de ciudadano, por cualquier incidente ciberseguridad. Con lo cual, debemos hacernos responsables de los riesgos que estamos asumiendo cuando llevamos a cabo ciertas acciones con el uso de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. No sé si José, Chaun, Álvaro, ¿tenéis algo que añadir Sí, o un poco comentar por respecto a aportar vuestras experiencias? a lo que comentaba Asier. Al final, tanto en ciber como en seguridad, las grandes empresas, las grandes industrias tienen más recursos y tienen más conciencia muchas veces y hay que dedicarlos. Entonces, al final, la cadena de suministro hoy en día, nadie hace todo solo. O sea, todos dependemos de muchos suministradores, con lo cual es mucho más fácil atacarle a un taller, atacar al transportista para robar información. Es decir, hoy muchas industrias tenemos que las máquinas de fabricación están mantenidas por un suministrador. Y para eso tú puedes tener el mejor sistema en tu industria, pero si tienes que tener un modem, un router con un punto de acceso remoto para que alguien te haga el mantenimiento, ahí tienes un agujero. Entonces, y eso es algo que todavía no lo tenemos bien engranado en la sociedad. Es decir, como decía antes, el día que la gran empresa exija una certificación adecuada de seguridad a la pequeña empresa en cascada, será cuando, como tú siempre, nos ponemos las pilas cuando nos lo exigen, es decir, ¿no? O cuando vemos multas. Entonces, al final, cuando yo, pequeña empresa mantenedora o taller, para poder dar servicio a Gestamp o a Sakidecha o a Petronor, cuando ellos me exigen, además de la ISO 9000, me exigen una certificación en seguridad, yo me certificaré para entrar. Hay empresas que ya están haciéndolo, pero todavía falta mucho por avanzar ahí. Entonces, eso a veces, bueno, pues es parte, la administración ya poco a poco va sembrando en sentido, pero también falta mucho por hacer, no por parte de centros de seguridad, sino por toda la gran administración que muchas veces no es consciente de estos temas, ¿no? Más que cuando hay incidentes. Al final, el mundo de la seguridad en general es un mundo que avanza, tristemente, cuando hay incendios. O sea, cuando se incendió la fábrica de Campofrío en Burgos es cuando la gente revisa sus pólizas de seguros y demás, ¿no? Pues bueno, nos pasa casi siempre así, ¿no? Cuando tenemos un accidente, cuando vemos qué seguro tenemos por detrás. Yo por apuntar un poco más en esta idea, nosotros el planteamiento que hacemos es proteger la información en función del valor que suponga para la organización, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, protegeremos más aquellos ámbitos en los que la propia información sea el core de negocio o en la cadena de valor de ese producto o servicio pues tenga importancia. Pero hoy en día la amenaza es tan automatizada que es indiscriminada. Realmente la superficie de ataque son todas las organizaciones que están conectadas y son más vulnerables aquellas que no están protegidas. Hace unos años el sector bancario era objeto de ataque porque, bueno, había información sensible, pero ahora, por ejemplo, son los que más invierten y los que más protección tienen implementada. Ahora a las bandas estas organizadas les resulta mucho más factible atacar a pequeñas cadenas a pequeñas organizaciones que están dentro de la cadena de suministro de otras más grandes, ¿no? Haciendo fallar una pequeña empresa que está en la cadena de producción de una gran fabricante de vehículos, haces fallar a la propia cadena. También, al hilo de lo que decía Álvaro, si no ya la propia concienciación, yo creo que va a ser la propia administración la que obligue a proteger. No es de recibo que nuestras organizaciones puedan estar sometidas a cualquier tipo de riesgo y que la organización no tenga unas garantías de prestación de servicio seguro. Entonces, hay dos vías, la normalización legal o sectorial y otra, la obligación del propio cliente
que está exigiendo ya que toda su cadena de suministro tenga las mismas medidas de protección que ellos mismos. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy, y no sé, ya finalmente, pues por aquello de hacer colegio, de hacer profesión, preguntaros ¿veis que hay necesidad de profesionales, de ingenieros de telecomunicación en este ámbito de la y ciberseguridad? ¿Cuál es vuestra experiencia? Sí, nosotros ya no desligamos, por ejemplo, la telecomunicación de la telecomunicación segura. Es decir, un experto en telecomunicaciones o en sistemas de comunicación tiene que saber de ciberseguridad, porque dentro de sus capas de prestación de servicio está embebida ya la ciberseguridad. Todos los ámbitos STEM, todas las áreas tecnológicas tienen cabida dentro del ámbito de la ciberseguridad. Ya os hemos enseñado un poquito que la ciberseguridad no solo es hacer hacking. Sí hay aspectos muchos más tecnológicos y muchos más específicos y que requieren una formación continua mucho más intensiva, pero hay otros aspectos que son más de normalización, que son más de gestión, que son más de sensibilización, difusión, el ámbito de la innovación. Cualquier persona que tenga interés en el ámbito tecnológico puede desarrollar alguna actividad y trabajo muy interesante en este ámbito que está todavía en mantillas en muchos aspectos. Perdón por saltar en el audio, es que yo he intentado incluir una pregunta a través del chat, pero no es posible. Si la he mandado por email. Bueno, en fin, la voy a hacer en voz alta. Quería preguntarle a José Ramón qué tendencias o tecnologías disruptivas considera que existen hoy en día en el sector de la ciberseguridad que puedan suponer una oportunidad de negocio. Bueno, pues nosotros estamos trabajando mucho en el ámbito de innovación, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con el análisis prácticamente predictivos, ¿no? Anticiparnos al incidente, toma de decisiones automatizadas en los propios sistemas, que el sistema pueda llegar a tomar sus propias decisiones. Bueno, también estamos viendo que esto nos va a suponer un riesgo porque los propios ciberdelincuentes ya atacan estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todos los elementos que nos permitan minimizar el tiempo de afección y minimizar el impacto en la organización van a ser las tendencias. Es decir, tecnología aplicada a la capacidad de respuesta prácticamente inmediata ante incidentes. Hoy en día ya estamos nosotros montando sistemas que toman decisiones en base a información que reciben y esa información o esa decisión que ellos toman se la pueden aplicar a otros subsistemas. ¿Y esa tecnología que estás comentando se aplica también a pymes o lo que me estás comentando es para gran empresa? Pues eso es lo que estamos intentando y ahí Echaun tiene más conocimiento de detalle que yo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora con todo nuestro ámbito de innovación. Nosotros lo que queremos es conseguir que una pequeña empresa esté igual de protegida porque utiliza sistemas que permiten la automatización de esa gestión de la ciberseguridad. Eso está ya en el mercado. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos montando un proyecto, se llama el Proyecto Medusa, que lo que pretende es eso, que lo pretende es, utilizando tecnología open source, relacionar una serie de componentes que permitan prácticamente la gestión de riesgo en tiempo real. Esto es mucho decir, pero Echaun igual os puede dar más detalle. Sí, no, yo en línea de lo que dice José, efectivamente, y al hilo de tu pregunta, no estamos pensando en buscar soluciones disruptivas o a futuro que solamente estén enfocadas a grandes empresas. Lo bueno que hemos ido viendo en los últimos 10, 15 años es que también con la evolución de las tecnologías ya los grandes sistemas o las grandes soluciones no están solamente al alcance de las grandes empresas. Es decir, una pyme en cierta medida puede tener acceso a estas soluciones que estamos hablando y por lo tanto, pues bueno, pueden ser igualmente trasladables a la gran empresa como a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, sí, yo no...
el foco, aunque nosotros desde Perseus el foco quizás lo hagamos en pequeña y mediana empresa, la innovación o la disrupción tecnológica o de soluciones de ciberseguridad la tenemos planteada a gran escala, vamos. Entonces, por esa parte no hay problema en aplicar estas tecnologías o estas maneras de afrontar los nuevos retos de buscar unas respuestas automatizadas, orquestadas, que reduzcan los tiempos de respuesta y que bueno, podamos ofrecer un servicio más acorde a las necesidades de los clientes, tanto si son pequeñas como grandes empresas. Vale, muchas gracias. A ti. Pedro, aunque a mí no me has interpelado en esta pregunta, aprovecho para comentar que desde nuestro punto de vista también de seguridad, nosotros estamos también trabajando en un sistema en el que, sobre lo que ha comentado José, es decir, la información que hay, intentar adelantarnos a lo que está pasando, pero hablamos no solo de información ciber, sino también física, es decir, información que existe en las cámaras, en las personas que entran en los edificios y también procurar ayudar a los clientes a gestionar su seguridad adelantándose a lo que puede pasar y teniendo ese panel de control donde puedes ver ese nivel de riesgo en tiempo real, ¿no? Creemos que es importante y que sea democrático, que puede llegar a cualquier tipo de empresa. Es un tema que no había comentado con José Ramón, pero vemos que tenemos un enfoque similar, ¿no? También trabajando con empresas de open source y colaborando con otra gente, porque al final cada vez tenemos más input, tenemos más frentes abiertos y o tenemos sistemas que semi-automatizados o con inteligencia artificial nos ayudan a tomar decisiones o va a ser imposible de gestionar. Nosotros tenemos ahí estamos sacando el sistema BES enfocado en ese sentido. Gracias. Una pregunta para José y para Chaun, supongo principalmente. ¿Qué tiempo consideráis que haría falta para, vamos a decir, adaptar, iba a decir reconvertir, pero yo creo que es mejor adaptar a un ingeniero, una ingeniera de teleco que tiene experiencia profesional al ámbito de la ciberseguridad? ¿Qué tiempo de adaptación o de trabajo necesita creéis, para ser uno de vosotros? Para ser uno de nosotros, la verdad es que lo único que necesita es que le guste trabajar y sea normal y le guste aprender. No, hay ámbitos, lo que te comentaba antes, hay ámbitos súper especializados que sí requieren mucho más tiempo de estudio y necesitan mucho expertise muy específico en ciber, que pueden costar más. Y hay otros aspectos que son más de alto nivel, que pueden costar bastante menos. Por ejemplo, todo lo que hablamos en el ámbito de la consultoría son elementos que cualquier ingeniero los tiene plenamente superados. Hay jerga y hay aspectos muy específicos, pero que son fácilmente entendibles y, bueno, nuestros equipos, la gente con la que estamos nosotros es gente joven y en 6 meses pueden estar en cliente perfectamente. Ya te digo, hay otras experiencias que no han sido tan buenas, en las que hemos pretendido una componente muy técnica y eso no se consigue con personal junior. Se consigue con personal senior que tenga mucha experiencia. Por ejemplo, el centro de operación de seguridad que nosotros tenemos lo que hace es utilizar una tecnología que lo que hace es correlar o relacionar eventos que ocurren sobre los sistemas. Bueno, pues el desarrollo de esos algoritmos de correlación pues no son actividades sencillas y requieren más estudio y llevan más tiempo. Pero hay otros aspectos, formación, sensibilización, gestión, incluso implantación de elementos de seguridad, que con conocimiento de la propia tecnología es fácilmente accesible. Ya tengo una edad y era por hacerme una idea. Oye, pues Nunca tarde. Los seniors, yo creo que nos tenemos que poner en valor, me cago en Dios, porque toda la experiencia que tenemos de todas nuestras peripecias valen muchísimo, valen muchísimo. Y hay ámbitos de negocio donde son necesarios. O sea, lamentablemente para los chavales de 25 años no puedes ir a un director general a decirle que se gaste 100.000 euros en ciberseguridad cuando tienes 24 añitos y acabas de salir de la universidad.
Exacto. Pero si tienes 50 o 50 y tantos o 60, pues igual eres un poco más creíble. Entonces, hay distintos ámbitos en los que hacen falta distintos perfiles, distintas capacidades. Puede haber personas muy técnicas y que se meten en los sistemas y no tienen capacidad de relación, otros que tienen capacidad de relación y saben trasladar un incidente de seguridad o una brecha de seguridad algo sencillo y entendible para una alta dirección, porque la alta dirección entiende de su tornillería, de lo que fabrica. Entonces, esta jerga tecnológica que utilizamos, pues es importante poderla trasladar. Entonces, yo te diría que gente con ganas de trabajar y animosa. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, discúlpame, a ver, bueno, Vale. voy a pedir disculpas en nombre de colegio porque evidentemente el chat para hacer preguntas no ha funcionado y me ha llegado pues, de un conocido una pregunta por un canal paralelo enfocada a Asier. Asier, si sigues por ahí con nosotros, creo que sí. Sí, sigo. Vale. Te leo la pregunta. Me dicen que a ver cómo va la transposición de la Directiva Europea NIS a los países miembros y si tenemos hitos de desarrollo en nuestro país. Vale, bueno, al final de la transposición de la directiva NIS en lo que afecta a esto, designó 3 CERs de referencia. Son el CCNCER para ámbito estatal, INCIBE para empresas, digamos, para sector privado, y luego el mando conjunto de antes conocido como de ciberdefensa, ahora en breve conocido como de ciberseguridad. Entonces, en lo que es el ámbito de actuación habitual o la operativa habitual, quien va a estar se va a enfrentar, digamos, a la gestión de todos los incidentes, son INCIBE y CC. Están desarrollando una plataforma de reporte común, porque al final esto, lógicamente, hay que organizarlo y estructurarlo de una manera sencilla para todos. No puede ser que tú sufras un incidente de ciberseguridad y resulta que tengas que notificar por distintas vías a distintos organismos. Puedes tener que notificar a CCN o a CEIC o a INCIBE o a la Agencia Española de Protección de Datos o a quien corresponda, digamos. Entonces, están desarrollando la plataforma común, que se basa un poco en Erbil, que es una herramienta, digamos, de gestión de incidentes, pero todavía no hay fechas como tal en la que, digamos, la pongan en marcha como ventana única de reporte. Entonces, habrá que ver un poco los próximos meses. Yo entiendo que no se demorarán demasiado. Lo último que me consta, al utilizar ya una plataforma que ya tienen bastante trillada, digamos, que han estado utilizando los últimos años, pues aparentemente debe ser sencilla lo que es la puesta en marcha. Pero siempre hay complejidades porque casos de uso hay 1000. Entonces, el poder hacerlo para que la gente lo haga de una manera que le sea lo más cómoda posible y más sencillo, pues tiene sus historias. Pero no me ha llamado. Entiendo que... ¿Cuál, perdón? ¿Me ha llamado o no? Se ha colado ahí. Bueno, cosas del directo. Entonces, Que al final se transpuso la directiva NIS y bueno, pues entiendo que no tardarán en dar cierta información sobre los pasos que están avanzando. bueno, me temo que la incursión anterior es que nos estamos pasando de hora. Puede ser. Y como nos suele ocurrir, supongo que a todos en este confinamiento, o a muchos en este confinamiento, empezamos a las 8 y nos levantamos a aplaudir, ¿no? Ya. Bueno, a ver, no sé si hay alguna pregunta más. Y bueno, pues no sé, yo creo que si no hay más preguntas, si os parece cerramos la sesión aquí. Agradeceros a todos los ponentes las presentaciones y la asistencia. Creemos que ha sido muy interesante todas vuestras aportaciones. Agradecer también a todos los que habéis asistido como oyentes. Esperamos que os haya resultado interesante y esperamos que podamos poder preparar alguna otra sesión pues tan interesante como esta en adelante. Sin más, muchísimas gracias a todos. Mira, Esker de Noí, muy buenas tardes y hasta otra. Eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko. Gracias. Agur.